Usted es conocedor o conocedora de los acontecimientos, las cosas que están ocurriendo en el mundo hoy día. Quiero decirle que esas están señaladas en la palabra de Dios como íconos antes del regreso de Jesús. Si usted quiere estar preparado o preparada para el día del arrebatamiento, le invito para mañana domingo y todos los domingos a partir de las 10:30 aquí a El Salto Norte 5625 para escuchar mensajes acerca de la palabra de Dios y de los finales tiempos. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Y ahora llegamos al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el libro del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, capítulo 1, versos 4 al 9, dice así la palabra de Dios. Siempre habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo, para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está preocupado aquí por la iglesia de Colosa. Fue escrita más o menos en el año 60 después de Cristo. Pablo estaba preso en Roma y tenía esta preocupación de esta iglesia que se estaba formando en Colosas. Y por eso le pide a Dios el apóstol Pablo que a esta iglesia le conceda sabiduría espiritual. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer en esta hora con usted y conmigo también. El hecho de ser pastor necesariamente nos lleva a buscar esta sabiduría espiritual para poder alimentar a las ovejas. Y como este es un programa que trasciende, hemos tenido esta mañana nuestro invitado al doctor en biología, hermano Ricardo Bravo Méndez, quien nos ha instruido sobre esta sabiduría espiritual que está respaldada por la palabra de Dios frente a tanta teoría, a tanta doctrina que el mundo presenta. Es muy posible que a usted y a mí, si no estamos firmes en la fe, nos pueden derribar. Y como conversábamos con nuestro invitado, el hermano Ricardo, en la universidad es el lugar donde de 100 alumnos cristianos, 80 pierden su fe en el primer año. ¿Por qué? Porque no están firmes en su doctrina bíblica, en la sabiduría espiritual.
Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso en el verso 9, para no alcanzar a desarrollar todo el tema y alcanzar a abordar lo relevante de la palabra de Dios para esta mañana, porque toda la palabra es relevante, pero hay momentos en que tenemos que concretar, tenemos que establecer un parámetro medido para poder llegar al principio y al fondo de la enseñanza. El verso 9 dice, por lo cual también nosotros, él incluyéndose, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el verso 10, que no lo habíamos incluido, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo estaba preocupado de que había un gnosticismo incipiente en esa región de la iglesia de Colosa. También lo vuelve a reiterar en el capítulo 2, verso 8, cuando el apóstol Pablo le dice a los miembros de la iglesia, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Claro, este gnosticismo incipiente hacía desviar de la fe a la iglesia incipiente, la que estaba comenzando, la que se había producido después de la diáspora, después que salieron todos en diferentes direcciones con el mensaje de Jesucristo para plantar iglesias y establecer congregaciones donde se pudiera seguir la enseñanza del Evangelio, las buenas nuevas que Cristo vino a predicar para usted y para mí. Por eso es bueno que en este tiempo, en que ya hemos pasado un tiempo de Navidad y hemos empezado un nuevo año, en este tercer milenio, ya desde que Cristo vino a predicar las buenas nuevas, el mensaje del Evangelio, en el cual nosotros podemos conocer la enseñanza, cómo alcanzar la salvación y la vida eterna. La semana pasada hablábamos acerca de esta enseñanza que el profeta Daniel escribió sin darse cuenta de lo que estaba escribiendo, porque muchos profetas escribieron sin haberlo visto y sin haberlo alcanzado. También el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, habló del nacimiento de Jesús y que significaba que era Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Y ahora en nosotros, en la persona de Dios Espíritu Santo. Entonces hay tantas corrientes de doctrinas, incluso en el mismo Evangelio de Jesucristo, hay hombres que se han preocupado de distorsionar la verdad. Y por eso es bueno que nosotros en este tiempo podamos atesorar la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús nos enseñó toda la verdad.
La verdad es que esta tierra tiene 6.000 años. La verdad es que este globo terráqueo que estamos pisando tiene 6.000 años y fue creado por Dios, como decía nuestro invitado esta mañana. Tierra que se sujeta a leyes físicas, como por ejemplo girar alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. ¿Y por qué no salimos disparados? ¿Por qué no nos damos cuenta de que estamos girando tan rápidamente, tan fuertemente, y no salimos disparados, no somos elevados? Porque obedece a la ley de gravedad que nos sujeta. Entonces, todas estas cosas son las que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosa. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos tener la capacidad de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amigo y amiga, Dios está muy preocupado por ustedes y Él no quiere que usted se pierda, sino que usted venga y se arrepienta antes que sea muy demasiado tarde. Y Dios le está preparando y le ha presentado este momento y esta oportunidad para que ahí donde está, en la intimidad de su hogar, usted pueda cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero de corazón, sintiéndolo, que sea una necesidad en su vida. Padre Celestial, le doy gracias por este programa que estoy viendo. Señor, reconozco que soy un pecador o pecadora, que he vivido hasta ahora de espaldas a Dios. Padre Celestial, le ruego que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Y ahora le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida y me reciba como su hijo o su hija. Y yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, usted y yo y todos los creyentes seremos arrebatados y arrebatadas. Comience a leer el Evangelio de Juan y a congregarse en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, Dios le bendice.